Muy buenos días, grupo. Hoy vamos a hablar sobre el papel de la tecnología en la prevención de la contaminación de derrames de hidrocarburos. El equipo está conformado por Hugo, Iván, Valeria, Pablo y un servidor Víctor. Para dar introducción al tema, primero tenemos que tener la concepción indicada sobre qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos son una fuente de energía primaria para las civilizaciones actuales. El uso predominante de los hidrocarburos es como fuente de combustible. En su forma sólida, los hidrocarburos forman un asfalto. Esta capacidad inherente de lo que los hidrocarburos para unirse a sí mismos se le conocen como catenación, que permite a los hidrocarburos formen moléculas más complejas. Para que quede más claro el tema, voy a compartir un video. ¿Qué son los hidrocarburos? Los conocemos como el petróleo y el gas. El petróleo y el gas se formaron hace millones de años a partir de restos de animales y plantas que se fueron cubriendo con tierra y agua. Hoy, para encontrarlos tenemos que buscar muy profundo en la tierra o el mar. Al petróleo y el gas los usamos todos los días. El petróleo se usa para que funcionen los autos, los camiones, los barcos y los aviones. También los usamos para hacer botellas de plástico, teléfonos, juguetes y muchas cosas más. Se usan para producir telas que usamos en la ropa o en las banderas. Y también las usamos para hacer medicamentos, champú y pinturas, entre otros. El gas lo usamos para cocinar y para calentar nuestros hogares. Como vemos, los hidrocarburos están presentes en todos lados, en nuestra vida cotidiana. Pero no todo es bueno con los hidrocarburos. A la hora de transportarse puede darse la situación en que ocurran un derrame. Esto es súper perjudicioso para el ambiente. Entonces, como nosotros vamos a hablar sobre la tecnología para la prevención de los mismos. Entonces le cedo la palabra a mi compañero Pablo, el cual nos va a empezar a hablar sobre este tema. Buenos días, compañeros y maestros. Mi nombre es Pablo Trilla Villagómez y como anteriormente mi compañero Víctor habló sobre los hidrocarburos, los cuales son una de las principales fuentes de contaminación de suelos y aguas, ya que ocasionan perturbaciones en los ecosistemas al afectar su estructura y bioprocesos. Debido a esto, se han implementado métodos tecnológicos para solucionar esta problemática. A continuación presentaré la bioremediación. ¿Qué es la bioremediación? La bioremediación es un proceso por el que se utiliza organismos vivos para absorber, degradar o transformar los contaminantes con el objetivo de eliminarlos en el suelo, en el agua o en el aire. En la industria petrolera o en el sector naval, cuando ocurre un accidente que desemboca en un vertido de petróleo en el mar, lo primero que hacemos es activar las alarmas y tratar de buscar minimizar cuanto antes su impacto en el planeta. La solución más común para este tipo de situaciones suele ser la quema de petróleo, que a su vez genera gases tóxicos. Debido a esto, se planteó la siguiente incógnita. ¿Y si hubiera una bacteria que fuera capaz de comerse el petróleo y así eliminarlo del agua? Estas bacterias existen y son responsables de la bioremediación. ¿Cómo funciona? Básicamente usa el mismo principio que un hongo que descompone nuestros alimentos, multiplicándose y empezando a consumir la sustancia. No obstante, la bioremediación requiere una temperatura específica de nutrientes y alimentos. Estas condiciones permiten que los microbios indicados crezcan y, como anteriormente se indicó, se multipliquen y absorban más contaminantes. Sin las condiciones adecuadas, los microbios no crecerán o crecerán demasiado lento o morirán y no limpiarán los contaminantes. Sin embargo, son muchos quienes se preguntan, ¿por qué alimentar esas bacterias para que se multipliquen cuando podemos directamente echar nosotros más de esas bacterias? Bueno, he aquí una problemática de este método. Encontrar una bacteria capaz de metabolizar rápidamente varios tipos de hidrocarburos y que a su vez no fuera dañina para el ecosistema es el objetivo que se ha perseguido durante años para la bioremediación del agua, lo cual no es un proceso con un bajo grado de dificultad. Sin embargo, investigadores y científicos se han encontrado con otros problemas en las búsquedas de estas bacterias. Por ejemplo, otra de las complicaciones que se han encontrado
es que habían bacterias que sí podían materializar y degradar cierto tipo de hidrocarburos, pero otros no. O también se han encontrado bacterias que sí podían degradarlo todo, pero en un proceso demasiado lento, por el que se perdía eficacia. En el caso de aguas contaminadas, el biotratamiento con microalgas constituye una realidad y es útil como tratamiento terciario de aguas residuales. No obstante, a continuación presentaremos otras alternativas tecnológicas para disminuir el impacto de estos hidrocarburos. Yo voy a hablar sobre lo que son las barreras contenedoras mecánicas. Estos son equipos físicos que se extienden sobre y por debajo de un cuerpo de agua, en este caso sería el mar, con el objeto de contener el petróleo que ha sido derramado y así realizar de forma inmediata acciones para recuperar ese petróleo perdido. De acuerdo al tamaño, el uso, la forma y el material de construcción, estas barreras constan de los siguientes elementos. El primero es el medio de flotación, que incluye un francobordo para contener el petróleo y así evitar lo posible que las olas pasen por encima de él. El siguiente es la falda, o también llamado faldón, que es para prevenir que el petróleo pase por debajo de la línea de flotación. El tercero es un elemento de tensión longitudinal que da la resistencia estructural a la barrera para que permita que ésta esté fija. Después van los lastres, que en interacción con los elementos de flotación permiten que esta barrera esté de forma vertical. El último elemento son los conectores, los cuales son los encargados de permitir la unión de varias barreras para así crear el tamaño deseado. En los últimos años se han logrado confeccionar barreras resistentes de poco peso, compactas, infladas por aire y fácilmente desplegadas, y de acuerdo a su uso se da en la siguiente clasificación. La primera es las barreras mecánicas de tipo valla, las cuales son construidas de materiales semirrígidos o rígidos y tienen una pantalla vertical donde están acoplados los flotadores y los elementos de lastre están colocados en la parte inferior de la pantalla. Este tipo de barrera vienen almacenadas en cajas. El componente principal o pantalla está enrollado formando carretes y los implementos complementarios como son los elementos flotantes, lastres y accesorios auxiliares son almacenados en sacos. El otro tipo de barrera es la barrera mecánicas tipo cortina, las cuales son construidas por materiales más flexibles con un elemento flotante continuo unido a una falda o faldón y los pesos del lastre colocados en la parte inferior. Algunas de estas barreras son infladas con aire antes de su despliegue y vaciadas cuando son recogidas. Una ventaja de este tipo de barrera es que permite almacenar una mayor longitud de derrame, pero es necesario contar con un equipo auxiliar para llenar de aire el elemento flotante. La capacidad de una barrera mecánica para contener y cercar un derrame de petróleo en un cuerpo de agua está determinada por las condiciones hidráulicas y los efectos físicos que actúan sobre la barrera. El efecto de las corrientes sobre un derrame es directo, razón por la cual el derrame navegará a la misma velocidad a la cual va la corriente de agua, y el viento mueve el derrame aproximadamente al 0.03% de su velocidad. Debido a ello, si la velocidad de la corriente es muy fuerte, la porción sumergida, la cual es la falda, tratará de deflactarse y el petróleo pasará por debajo cuando la velocidad del agua sea de 0.30 metros sobre segundos, o es igual a 0.6 newtons. Bueno, ahora me toca hablarles sobre otro método para la neutralización de los derrames de hidrocarburos. Y vamos a empezar con los dispersantes. Que los dispersantes son unos agentes químicos que alteran el comportamiento físico de los hidrocarburos que están sobre la superficie del mar. Y se definen como unas innovaciones tecnológicas que pueden ser usados ya sea para la limpieza, control y reducción de parafinas y asfaltamos, emulsión en algunas líneas de producción y en procesos y almacenamiento de tanques. Siguiente, por favor. Bueno, la finalidad del uso de estos dispersantes sería el de evitar que una mancha de
petróleo se desplace ya sea por el efecto del viento, la corriente y marea y produzca un daño mayor que lo podría producir en las zonas costeras de recreo, vivienda y turismo. También afectaría a las poblaciones de aves, especialmente las que se alimentan en la superficie, las zonas de pesca y los hábitats de animales marinos y sus recursos alimenticios. Siguiente, por favor. Bueno, otro método más del cual les hablaré son las barreras absorbentes, que son ideales para absorber hidrocarburos y entre demás productos químicos. Están constituidas por fibras de polipropileno obtenidas en procesos de recuperación textil que, al ser oleofílicas e hidrófobas, atraen el hidrocarburo, pero repelen el agua. Siguiente, por favor. Debido a su extraordinaria capacidad de absorción en relación a su peso, reduce considerablemente los costes de deposición del absorbente contaminado. Y ecológicamente conviene para el planeta y económicamente para el usuario. Yo les voy a hablar acerca de Marine Oil Spill Thickness, acortado MOST. Y bueno, todos sabemos que la NASA es un pionero en la ciencia y tecnología, por lo que por obvias razones no iba a quedarse fuera y buscaría una alternativa para la prevención de la contaminación por los derrames de hidrocarburos. Y así lo hizo. Por lo que la NASA se juntó con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para ayudar a desarrollar una forma más eficiente de limpiar los derrames de petróleo. El proyecto Marine Oil Spill Thickness está dirigido por Frank Monaldo de la Universidad de Maryland, cuya característica distintiva es utilizar un radar de apertura sintética de vehículos aéreos deshabitados, WAPSAR, para caracterizar el petróleo en una marea negra, mediante un análisis de mapeo geoespacial de extensión de petróleo, estableciendo así el espesor del derrame de petróleo para determinar qué áreas deben limpiarse primero. Uno se preguntaría, ¿cómo funciona el WAPSAR? Bueno, este aparato funciona adhiriéndose al fuselaje de un avión. Una vez en el aire, envía pulsos de radar a la superficie del océano y las señales rebotan y se utilizan para detectar la rugosidad causada por las olas en la superficie del océano. Cuando el aceite está presente, amortigua las olas creando áreas de agua más suave. Estas áreas lisas y aceitosas parecen más oscuras que el agua limpia, por lo que cuando más grueso sea el aceite, más oscura aparecerá el área. De acuerdo a una investigadora de MOST en el Laboratorio de Propulsión de Chorro de la NASA, el aceite más espeso permanece más tiempo en el medio ambiente y daña la vida marina más que el petróleo delgado, por lo que si se conoce dónde está, se puede realizar una respuesta más efectiva a esas áreas problemáticas. Sin embargo, para asegurarse de que los datos recogidos son válidos, la nave despliega un dron que lleva un sensor óptico, el cual es capaz de observar a la mancha y medir su grosor. También es importante agregar que el WAPSAR recoge una imagen de aproximadamente 19 kilómetros de ancho en un área extensa. Un dato curioso del WAPSAR es que inicialmente fue desarrollado para medir los cambios en la superficie de la Tierra, ya que después de un terremoto o una erupción volcánica. Pero después el derrame de petróleo de Deepwater Horizon en 2010 en el Golfo de México, un científico llamado Elijah Ramsey se acercó a Kathleen Jones para tratar de usar el instrumento para identificar el petróleo que llegaba a tierra en Luisiana. Sin embargo, este sigue siendo un proyecto de prototipos, el cual ya tuvo su oportunidad de probarse mientras se preparaba para su campaña de campo de otoño, pues lo que suponía ser una campaña de práctica se convirtió en una prueba real cuando las autoridades respondieron a los informes de un derrame de petróleo. WAPSAR demostró ser valioso, pues delineó el petróleo obteniendo los datos que luego serían publicados.
pero como ya dije, es un proyecto que sigue en mantenimiento. Es una idea que probablemente en 2 años o más ya pueda ser eficaz y ya pueda detectar mucho mejor el espesor del aceite. Y ahora los dejo con mi compañero. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el impacto del derrame de hidrocarburos en el medio ambiente marino. Los derrames de hidrocarburos son solo una pequeña fracción de la contaminación marina. No obstante, los daños al medio ambiente pueden llegar a ser muy severos. En el mar Báltico se descubrieron que por operaciones de buques se hallaron muertos alrededor de 30.000 y 40.000 aves marinas. Y esto no solo afecta a las aves, sino también a los ecosistemas costeros y marinos. Se ven involucrados en esto. Como por ejemplo, pueden causarle daños físicos a estos ecosistemas, daños a las reservas de agricultura, mortalidad e impactos a largo plazo en mamíferos y sus hábitats, y daños a la vegetación y biota internacional. A continuación les voy a mostrar un ejemplo. Una amplia marea negra se abre paso entre las aguas azul turquesa. La mancha proviene de un carguero encallado. El buque comercial japonés que transportaba 4.000 toneladas de combustible quedó varado en los arrecifes hace 2 semanas, pero fue solo hace unos días cuando se detectó una fuga a medida que las fuertes olas golpeaban la embarcación. Las difíciles condiciones climáticas han obstaculizado las operaciones de salvamento y los esfuerzos para bombear el petróleo restante fuera del buque. Después de inspeccionar el sitio, el primer ministro de Mauricio pidió ayuda a otras naciones, incluida Francia. Es imperativo que estabilicemos el barco, pero Mauricio no tiene el equipo necesario para hacerlo. No tenemos la experiencia para hacer frente a una catástrofe de este tipo. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que la ayuda está en camino. Cuando la biodiversidad está en peligro, es urgente actuar. Francia está ahí, junto al pueblo de Mauricio. Pueden contar con nuestro apoyo. El operador japonés del barco Tokyo Mitsui OSK Lines también está enviando un equipo y ha asegurado que se realizarán todos los esfuerzos posibles para evitar una mayor contaminación. Mauricio es famosa por sus arrecifes de coral y depende en gran medida del turismo. El carguero quedó varado durante su paso inocente justo al lado de estos arrecifes, por donde los barcos extranjeros están autorizados a pasar. Los grupos ambientalistas están pidiendo regulaciones más estrictas para proteger los frágiles entornos marinos. Como vimos en el ejemplo anterior, los diferentes accidentes que pueden llegar a ocurrir tras el traslado de hidrocarburos pueden ser catastróficos para la naturaleza. Entonces finalmente, gracias a esta investigación, se llega a la conclusión de que los hidrocarburos y el manejo de estos han sido un factor importante para las ciencias navales. Y no solo los grandes equipos, sino también pequeñas tecnologías que permiten la comunicación como los radios o teléfonos. Pues muchas veces, gracias a ellos y a la rápida toma de decisiones que la ayuda puede acudir de forma más eficaz y rápida, no está de más recalcar la importancia de prevenir estos accidentes, pues a largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y de alimentación de todos los organismos del ecosistema marino. Y como también mencionamos, las aves, peces y demás fauna. Debemos ser conscientes de que miles de especies viven allá abajo. A ninguno de nosotros nos gustaría estar cubiertos por petróleo o por otro hidrocarburo. Como bien se menciona en la introducción, la Tierra ha sido un hogar del ser humano desde sus principios. No lastimamos nuestro planeta que nos acoge. Nos encontramos en una etapa de escasez, en años fundamentales para cambiar el rumbo que estamos tomando. Concienticémonos, preocupémonos por algo más que nosotros mismos. Esto no es un trabajo individual, debe ser colectivo, como siempre dicen. Cada quien poniendo su granito de arena hará que podamos juntar costales y costales, y así poder realizar un cambio. Este trabajo permitió dar a conocer que la tecnología juega un papel fundamental a la hora de prevenir derrames de hidrocarburos. Muchas gracias.